Consejo del día: no necesitas ser un supermáster o un super profesional para empezar a descubrir nuevos hobbies. Con tu iniciativa y con esa fuerza de voluntad ya tienes casi todo el camino recorrido. Anda, anímate, no te cierres esas puertas. Ann, ¿qué onda? ¿Qué hay? El día de hoy vamos a hacer estos anillos preciosos de Sanrio. Mi favorito es Melody y Cinnamon. No sé cuáles sean los tuyos, así que déjamelo aquí ahorita en los comentarios. Estoy emocionada y ¿sabes por qué inicié el video mencionándote que no necesitas ser un pro o un máster para descubrir nuevas cosas? Yo hace tiempo no sabía nada de manualidades, nada de nada, y apenas estoy aprendiendo. Entonces quiero que junto conmigo inicies, descubras nuevos hobbies, digas, no, si esto, ¿sabes qué? Para esto soy buena, para esto no soy buena. Y aunque no seas buena, si te gusta, si tienes los materiales, o si, no sé, si es algo que te encanta, que ves en internet, dices, wow, ¿por qué no lo hago? Anímate, esta es la señal para que lo intentes. Y hoy puedes iniciar con estos anillos de Sanrio que están bien fáciles. Van a decir que yo soy la chica del foamy moldeable, pero neta, o sea, ¿cuántas cosas no hemos hecho con foamy moldeable? Creo que demasiados videos le hemos dedicado a eso. Sí, y todavía me sobra bastante. Ya no tengo casi blanco, por eso no vamos a hacer a Cinnamon. Pero tengo un buen de colores con los que se pueden hacer muchas cosas. Y aparte, vean, trae sus accesorios para poder cortar y me costó 30 pesos, $1.50. Ay, me encanta. Ya, vamos a eso porque necesitamos igual chismear un poco. Voy a empezar por colocar mi base. Esta es una madera que era de un escritorio antes y me sirve para que no manche el lugar de trabajo de foamy moldeable, ya que yo estoy ocupando un trapo. Tengo un trapito aquí en mi mesa y voy a empezar a amasar todos y cada uno de los colores. Yo tengo en mente hacer a estos personajes. No sé verdaderamente si me vayan a quedar, así que voy a estar escogiendo los colores y amasándolos. La verdad es que yo siempre les he dicho que si alguien tiene iniciativa de hacer algo, pues nunca es tarde para empezar a hacerlo. Por ejemplo, yo hace un año, bueno, antes de iniciar este canal, no sabía si era buena haciendo manualidades, no sabía si era buena haciendo figuritas. Y ojo, no quiere decir que ahorita sea buena. Si se dan cuenta, a lo largo de todo este camino he ido perfeccionando un poco más mis técnicas y tal vez no son las mejores, pero con el tiempo lo van a hacer si sigo practicando y van a llegar al grado en el que me guste y en el que yo diga, wow, Yuri, sí te luciste. Ahorita me gustan, pero no lo suficiente. Creo que para mi nivel está bien porque soy inexperta, pero a un futuro estoy segura que podré crear cosas muy estupendas. Igual tú, o sea, no lo tomes solamente a hacer manualidades o a hacer figuras, sino que en general yo tengo muchas amigas que estaban enfrascadas en un cierto tipo de ámbito, pero se cambiaron y wow, vaya que lo desarrollaron. Tengo una amiga que estudiaba para ser maestra de niños y no le gustaba, siempre faltaba clases, se saltaba las clases, no hacía tareas, porque no era algo que le apasionara y como sus papás son maestros, ella creía que debía de seguir por ese rumbo de la docencia, porque decía, no, es que mis papás son maestros, entonces hay que seguir con la tradición. Y aparte mis papás quieren que estudie eso. Cuando se cambió a medicina, ella subió sus calificaciones, le gustó. Y cuando yo salía con ella a pasear, como que miraba hacia todos lados y empezaba a decir, mira, Yuri, esta persona siento que debe tener esto. Esta persona tiene en su piel esto, entonces probablemente tenga esto. Y si yo le diera consulta, yo le daría esto. La medicina fue su campo de estudio, medicina fue lo que la hizo ser feliz. No sé ahorita cómo vaya actualmente en la universidad, pero
hasta la fecha donde yo tuve contacto con ella, era una de las mejores alumnas que su grupo tenía. Siempre era la niña de 10, siempre era la niña que sacaba así, no sé, menciones, cuadros de honor. Y a ella le encantaba. Ella me decía que sus papás en un principio no les había gustado mucho porque se había ido como que a un área diferente, pero que después la apoyaron porque vieron que era algo que le gustaba. Y siento que eso aplica para todos, neta. Si hay algo que te guste, inténtalo. No te estoy diciendo que fuerces la carrera. Puede ser desde algo sencillito, como puede ser aventarte a hacer una receta que tú creías que no te gustaba. Yo tengo un cierto problema con eso. A veces hago comida, invierto materiales, invierto dinero, invierto tiempo, hago una comida y no me gusta y siento que digo, no, ya desperdicié dinero, ya desperdicié materiales, ya desperdicié, pues no sé, me siento bien frustrada porque digo, ni lo hubiera hecho, Chihuahua, pero no sabes si a la siguiente te va a salir. Porque me ha pasado que yo he querido hacer galletas. Hay veces que me salen bien duras y que las pruebo y saben a pura masa horneada y es como que... Pero hay otras veces que hago galletas, las pruebo y me gustan cómo saben. Me gusta su sabor, me gusta su textura, su color. Entonces ahí es cuando entra el Yuri, anda, inténtalo, pruébalo. La primera vez no te salió, pero probablemente la segunda vez sí te salga, o la tercera vez. Es que nadie nace sabiendo. Bien me lo dice mi madre que nadie nace sabiendo. Y si alguien nace sabiendo, porfa, escríbamelo aquí en los comentarios, porque incluso para aprender a hablar y aprender a caminar, necesitamos venir a aprender a esta vida, porque ningún bebé nace sabiendo aprender a hablar ni aprender a caminar. Ningún bebé que yo conozca. No, sí, creo que en las caricaturas tampoco. Así que inténtalo. Hay gente que luego te dice, no, es que no te quedó, no se ve bien, o no se parece en nada, no te queda lindo, ¿qué onda? No sé, comentarios negativos. Vamos a englobarlo en comentarios negativos. Pero hay otra gente que te dice, wow, no se parece, pero está bonito. El primero que haremos será keroppi. Necesitaremos foamy moldeable verde, blanco, esto es mucho, en realidad es poco, rosita para esas mejillas y un poquito de negro. Lo primerito que haremos será amasarlo como un churrito. Y si tienes un rodillo, pues puedes apoyarte de él, aunque no es necesario. Yo lo estoy haciendo con esto y aún así queda bien. Lo voy a perfeccionar. Quiero que quede del ancho que me gusta. Y si veo imperfecciones, lo voy a aplanar con algún objeto. En este caso, mi cuchillito. Y cuando ya lo sienta bien, lo voy a enrollar alrededor de mi dedo. Pero voy a dejar medio centímetro para que yo pueda pegarlo y no asfixie mi dedo. Así lo voy a cortar y voy a empezar a diseñarlo. Primero sus ojitos, que son 2 bolitas aplanadas, las cuales voy a colocar encima. Y si dan cuenta que no estoy ocupando pegamento, barniz o alguna otra cosa, porque está fresca mi masita. Recuerden que si se seca, lo ideal es echarle cremita para que quede fresca y automáticamente todos se van a pegar y no va a haber problema. Estoy haciendo ahora sus mejillas. Todo el proceso es hacer bolitas, aplanar. No necesitamos muchos instrumentos más que nuestros deditos y nuestra imaginación. Así es como ha quedado nuestro primer anillo y voy a repetir este procedimiento con todos. Así que les dejo el tutorial. Por cierto, hay anillos de fondo, pero es que yo soy algo perfeccionista que aunque todavía estoy aprendiendo y no me queda bien, pues intento dar lo mejor de mí y hay un buen de prototipos de fondo porque los grabé, pero solamente voy a colocar el tutorial que más me gusta
y el que más cool se ve. Así que disfrútenlo y los dejo con los demás anillos. Recuerden, el procedimiento es el mismo y si hay alguna dudita, pues déjenmelo en los comentarios, que ya saben, me encanta responderlos y darles corazón. En esta parte estoy intentando que sus orejas tengan una forma de rombo y se lo estoy haciendo con mis manos y ya. Si te está gustando el video, por favor suscríbete y dale like. Walking like I'm feeling myself. I just hit the husband like I'm posted on the shelf. Cha-cha, samba, dancing like a contest. Sicko with the moves, I wish him well. Can you live like I did? Can you surf the wave from the trip? Keep your grip, now rock the ship. Say goodbye, love, don't move your hips. Let me see you shake it on my pelo en la pista. Watch me while I sway it, I won't fake it, let's go salsa. Por tiempo, por tiempo, por tiempo, por tiempo, Top of the wall, baby. por tiempo. JRS. Baby, tienes un movimiento. Cuando te mueves siento que me vuelvo loco y no me puedo aguantar. Como tú lo haces lento. No te me despegues porque si te vas yo te vuelvo a buscar y hacerlo otra vez. Otra vez. Baby, en esa falda, qué rica te ves. Yo te quiero tocar, ya que te probé. Es que me lleva al cielo bajo el color de tu piel. Todo empezó con una guiñadita. Te miré y me di cuenta que andas solita. Te me pegué y bailamos esta salsita como si estuviéramos en PR, mamacita.
mamacita. Ay, yeah. Sigue haciéndolo lento. Ay, yeah. Me pone mal tu movimiento. Ay, yeah. Estoy jugado y no te miento. Ay, yeah. Esto es para largo y lo presiento. Wow, wow. On top of the wall, baby. Young Boss Entertainment, Geniaco, JX, Elio Feliciano, the Mac of the Arts. On fire. We're in the building, baby. Latino gang. Por ti entro. Ok, dice. Por ti entro. Siento que esto ya parece una radio. Just staring at my phone. Now I'm glad you're gone, I'd rather be alone. So tell me what you want, tell me what you need. Tired of trying just for you to leave. I was so sad just staring at my phone. Now I'm glad you're gone, I'd rather be alone. I can't believe I got to write 20 songs about you.
thought that I'd be here calling you baby, baby, baby. I don't like wasting my time, I don't like risking it all. Too busy handling mine, too independent to fall. And I don't even know why you make me want to shove. Y eso fue todo por el video del día de hoy. La verdad es que estoy bien feliz por el resultado. Vean, me encantó. Estoy emocionada, me siento bien diva, bien empoderada, bien cookies. El único detalle es que este anillo casi no me quedó y de hecho creo que mi dedo ya se está empezando a poner morado a diferencia de los otros. Pero están lindos. Los demás me quedaron a la perfección excepto ese y la neta ya me lo voy a quitar porque aparte de que se está rompiendo, mi dedo se está poniendo morado. Ay, no. Vean la diferencia de color entre este y este. Por eso es muy importante que calculen cuánto va a medir su anillo, porque conmigo ya no se salió. Por eso es muy importante que calculen cuánto es el diámetro de su dedito para que no les pasen accidentes como esos. El mío ya no salía y tuve que romperlo al final de cuentas, pero el chiste es que tengo un repuesto, me siento feliz por ello y siento que no perdí un anillo. Gané la respiración de uno de mis dedos. Ahora sí, sin más que decir, por favor síguenme en mi Facebook, Instagram y Pinterest, que de nuevo se vienen los videos de manualidades con telitas sobre chinos, chinas, coreanos, coreanas. Te doy una pista, probablemente el siguiente video sea sobre Twice, así que estate al pendiente ahí. Los saludos de hoy son para Mariana Facerca, que siempre estás ahí al pendiente de mis videos. Muchas gracias, un corazón, muchas hojitas de amor y muchos brillitos de amor. Yo sin más que decir, me despido. Que tengas un buen día, una buena tarde, una buena vida. Ahora sí, nos vemos. Bye. Demasiado